Nada. Absolutamente nada. Y de la nada, el universo nació. Todo lo que vemos y notamos se formó en los primeros alientos, los primeros llantos de nuestro universo. Toda la materia que forma nuestro planeta. Plantas, montañas, animales y todo lo que vemos en el cielo. Planetas, estrellas, galaxias e incluso lo que no vemos, como las famosas materia y energía oscura. Todo viene de estos momentos iniciales, de este primer respiro. Aunque no es extrañar, como todo recién nacido, los primeros instantes de vida son esenciales. La teoría que describe esta evolución y nacimiento del universo es la famosa teoría del Big Bang, aunque el nombre está mal escogido. De hecho, este viene de un detractor de la teoría en sus inicios, Fred Hoyle. Pero, ¿por qué está mal escogido? Resulta que el inicio del universo no fue una explosión. Y de hecho no fue Big, que digamos. En aquellos tiempos, el universo tenía unas dimensiones ridículamente pequeñas, mucho más pequeñas que las de los átomos. Lo que pasó en realidad fue una expansión rápida del universo. Las distancias entre dos lugares del universo primitivo crecieron. Esta expansión ocurrió en todos los lugares a la vez. Podemos visualizarlo como si fuese una tela con dos objetos, que, al estirarla, se alejan. Se crea espacio entre los objetos. Pero, ¿qué le pasó al universo por expandirse así? Durante el primer tiempo de Planck, o 10 a la menos 43 segundos, es decir, 0,42 ceros y un 1, todas las fuerzas actuaban como una sola. Para hacernos una idea de lo pequeño que es este número, imagina que reducimos el volumen del Sol 10 a la menos 43 veces. El resultado sería el volumen de un minúsculo virus de COVID. Justamente como estas cuatro fuerzas actuaban como una sola, es fundamental entender cada una para poder entender este primer instante del universo. Dos de ellas son la física nuclear fuerte y la débil, nos explicarían por qué los átomos son objetos estables y cómo se desintegran. Otra fuerza fundamental sería la interacción electromagnética. Esta fuerza nos hablaría de la luz, de qué es y cómo interactúa. Las podemos explicar mediante una teoría que se llama teoría cuántica de campos. Y esto nos da un modelo estándar de partículas. No es un modelo que explique perfectamente el universo, pero también nos da muchísimas predicciones. Y por último tendríamos la interacción gravitatoria, que nos explicaría por qué dos objetos muy masivos se atraen entre ellos. La teoría que hay detrás de la interacción gravitatoria es la teoría de la relatividad general. Y en principio la teoría de la relatividad general y la teoría cuántica de campos no se conocen, es decir, una no está dentro de la otra. Esto sucede porque el modelo estándar de las partículas actúan a escalas de energía muy pequeñas comparadas con la interacción gravitatoria. Es por esto que conseguir una teoría de gravedad cuántica nos permitiría conocer los detalles del primer instante del universo. Pero no es tarea fácil. La dificultad que encontramos a la hora de cuantizar la gravedad es que la interacción gravitatoria tiene una naturaleza muy diferente al resto de interacciones fundamentales. Esto hace que la teoría cuántica de campos no aplique a la gravedad, porque son fuerzas con naturalezas muy diferentes. Pero si estas dos teorías son tan diferentes, ¿cómo podemos estudiarlas? ¿Cómo podemos buscar la teoría de gravedad cuántica? La respuesta está en uno de los confines más exóticos del universo. Pues el indicio más importante para estudiar gravedad cuántica son los agujeros negros, donde la gravedad es muy intensa. La interacción gravitatoria está muy de manifiesto y la podemos estudiar perfectamente. Y por otro lado, Stephen Hawking demostró que un agujero negro puede evaporarse. El agujero negro emite partículas. Entonces, para poder modelar esta radiación, que es la que emite el agujero negro, necesitamos el modelo estándar de partículas. Por tanto, necesitamos una teoría donde las cuatro fuerzas estén unificadas. Y esta es una teoría de gravedad cuántica. Después de este tiempo tan corto, la gravedad se separó del resto de fuerzas. Como un cristal rompiéndose, cuántica y gravedad actuaban ahora por separado. Estos cambios en las propiedades del universo se llaman transiciones de fase cosmológicas. En general, una transición de fase es cuando hay un cambio de los parámetros que describen el sistema
que no se trata solo de un cambio cuantitativo, sino que realmente eso implica un cambio en el comportamiento del sistema. Sabemos que después del Big Bang el universo tuvo que sufrir varios de estos cambios y a esos cambios los llamamos transiciones de fase cosmológicas. Pasa como con el agua. Al enfriarse suficiente, las propiedades internas del agua cambian y se convierte en hielo, una fase con menos energía. Al enfriarse, igual que pasa con el agua, el universo y sus propiedades transicionan a estados con menos energía. Este tipo de transiciones fueron cruciales en los primeros momentos del cosmos y, de hecho, configuraron cómo es hoy en día. Estas transiciones de fase en general pueden ocurrir de manera continua o de manera brusca. El ejemplo que tú has dicho es un ejemplo de transición de fase brusca en el que primero se generan unos núcleos de la nueva fase y estos núcleos se expanden. Pero también pueden ocurrir de manera continua, de manera que no hay un momento en el que aparezca la nueva fase, sino que hay un cambio continuo de la una a la otra. En el caso de las cosmológicas, según el modelo estándar, estas transiciones de fase son continuas, pero sabemos que muchas de las extensiones del modelo estándar, en vez de ser continuas, son bruscas. Eso significa que en algún momento del universo aparecerían burbujas de los nuevos estados y estas burbujas se expandirían hasta que cubrirían todo el universo. Y además la ventaja es que eso es mucho más interesante porque podrían explicar problemas que tenemos hoy en día, como la asimetría materia-antimateria, y además podrían producir ondas gravitacionales que podríamos detectar. Estas transiciones pueden abrirnos la puerta a entender mucho mejor cómo fue el universo primitivo. Por cómo ocurren, se cree que podrían haber generado ondas gravitacionales que podríamos detectar hoy en día. Una buena manera de resumir lo que es la relatividad general es la famosa frase que dice que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo curvado le dice a la materia cómo moverse. Entonces, esta deformación del espacio-tiempo se puede propagar como una onda, de manera parecida como cuando tiramos una piedra sobre la superficie de un lago y esta perturbación que crea la piedra se propaga sobre el agua. Aunque en realidad quizás sea como un mejor ejemplo el caso de una onda electromagnética, porque al igual que la onda electromagnética, la onda gravitacional no necesita de un medio para propagarse y además se desplaza a la misma velocidad que la onda electromagnética, que es a la velocidad de la luz. Estas ondas gravitacionales se habrían generado a partir de burbujas del nuevo estado del universo. Tras algo tan cotidiano como unas burbujas, podría estar la clave para entender los momentos más tempranos del cosmos. Bueno, en el caso de que estos cambios hubieran ocurrido de manera continua, también se producen ondas gravitacionales, pero de manera mucho más débil y son mucho más difíciles de detectar. Pero en el caso de que las transiciones fueran bruscas, esto implica que hay una burbuja que se expanden y la colisión de estas burbujas produce ondas gravitacionales. Pero además, aparte de eso, hay que tener en cuenta que estas burbujas viajan dentro de un plasma y eso genera unas perturbaciones y unas turbulencias dentro de este medio material que también produciría ondas gravitacionales. Y de hecho, esta segunda fuente podría ser incluso más fuerte que la colisión de las burbujas entre sí. La radiación electromagnética de cuando ocurren estos cambios en el universo temprano no nos llega hasta nosotros. Por tanto, no podemos utilizar la luz para sacar información de cómo ocurrieron esos cambios. Pero las ondas gravitacionales sí podríamos detectarlas y por tanto sí son una de las maneras principales que tenemos hoy en día para intentar sacar información de esas transiciones de fase. De hecho, en la década que viene hay un experimento ya probado que se llama LISA y que en principio sería capaz de detectar las ondas gravitacionales producidas en estas transiciones bruscas. Y es justo una transición como estas la que sucedió tan solo 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang. Haciendo la misma comparación de antes, sería como reducir el volumen del Sol al volumen dentro de una partícula de polvo. El universo era ridículamente pequeño y, en un lapso de tiempo aún más ridículo, se expandió vertiginosamente. Una rapidísima expansión que duró 10 a la menos 33 segundos. En la comparación de volúmenes, esto es como reducir el volumen del Sol al de un glóbulo rojo. Esta expansión fue tan bestia que, en este tiempo tan pequeño, el universo pasó de tener el tamaño de un pequeñísimo protón al de una pelota de fútbol. Si calculamos la velocidad a la que se expandió el universo, el resultado es un resultado mayor al de la velocidad de la luz. Pero, ¿no era la velocidad de la luz la máxima del universo? Sí, lo es, pero solo para las cosas que se mueven en el espacio. Lo que se estiraba y expandía era el propio espacio, no nada que estuviera sobre él. De hecho, en este momento el universo tenía solo energía, no materia como la que conocemos. Pero, ¿cómo sabemos que el universo se expandió tan rápido, tan poco después de nacer? Lo sabemos a partir de dos observaciones principales. La primera es el denominado problema de la planitud. El problema de la planitud básicamente es que la forma que nuestro universo tiene de expandirse
evoluciona naturalmente hacia un universo que no sea plano, es decir, que sea una pelota o una patata Pringle. Entonces imagínate que estamos en una montaña rusa, justo en la parte de arriba, a poco viento que haga nos vamos a ir o hacia un lado o hacia otro. Para que nosotros podamos explicar el universo que vemos hoy en día, que es tan plano, necesitaríamos que estemos en la parte de arriba de esa montaña rusa con una precisión absurda, 10 a la menos 55. Esto no puede ser azar, sería una casualidad demasiado grande. Evidentemente tú lo puedes poner, pero a los físicos no nos gusta eso, queremos buscarle una explicación de por qué ese número existe. Y de hecho, no creemos que sea azar, sino que creemos que hubo un mecanismo preciso, la inflación. Inflación es esta época de expansión exponencial del universo. Que el universo se esté expandiendo exponencialmente significa que el universo que nosotros observamos está disminuyendo exponencialmente, porque la velocidad de la luz es constante y lo que nosotros observamos viene determinado precisamente por la velocidad de la luz. Entonces lo podemos ver como si nosotros estuviéramos haciendo un zoom sobre una parte del universo. El universo es infinito, tiene curvaturas positivas, negativas en diferentes lugares, pero nosotros con inflación hemos encontrado un mecanismo de hacer un zoom sobre una parte del universo que es muy plana. Tan plana que es capaz de explicar el universo que vemos hoy en día, es capaz de darnos esas condiciones iniciales que necesitamos. Es precisamente lo que predice inflación y lo que nos resuelve el problema de la planitud. En otras palabras, la manera que tiene inflación de resolver el problema de la plenitud es que no importa cuán curvado estuviera el espacio-tiempo en sus inicios. Al expandir el espacio tan brutalmente, cualquier curvatura, cualquier arruga que hubiese en la tela que utilizamos como metáfora, desapareció. La segunda observación que resuelve inflación es el problema del horizonte. El universo es muy similar, lo mires por donde lo mires. Esto quiere decir que en algún momento todos los puntos del universo estuvieron en equilibrio térmico, es decir, estuvieron en contacto. El problema del horizonte surgió cuando empezamos a observar el principio del universo. Nos dimos cuenta que esa foto que veíamos del universo, que se llama el fondo cósmico de microondas, era completamente homogéneo. Y después tirábamos hacia atrás y no encontrábamos ninguna explicación por qué tuviera que ser tan homogéneo. El problema es que cada punto de esta foto que vemos, nosotros observamos que son exactamente iguales, pero que no se habían hablado antes entre sí. Pero con la expansión que predice la teoría clásica del Big Bang, es imposible que llegaran a estar en contacto. Es necesario que ocurriera una expansión mucho más rápida, como la que propone la teoría de la inflación. El problema del horizonte, la resolución básicamente es la misma que el problema de la planitud. No solamente estamos haciendo zoom sobre una región del universo que es muy plana, pero también que es exactamente homogénea. Haciendo este zoom, lo que estamos consiguiendo es que los 450.000 parches del universo que observamos sí que se hayan hablado antes. Entonces, al haberse hablado antes, ya tenemos de nuevo una explicación dinámica a por qué lo que observamos en el fondo cósmico de microondas es tan homogéneo. Pero, ¿cuál fue el mecanismo detrás de esta expansión? Este mecanismo fue el inflatón. El inflatón es un campo cuántico, una especie de onda que llena todo el espacio y que tiene propiedades cuánticas. Igual que el agua cambiando de fase y congelándose, el inflatón liberó toda la energía que hacía expandir tan rápidamente el universo. Y justamente porque la expansión fue tan rápida, la energía que liberó fue descomunal. ¿Recuerdas lo que descubrió Einstein? Que masa y energía son fundamentalmente lo mismo. Al producirse este cambio de fase, como energía y materia son dos caras de la misma moneda, toda la energía se convirtió en materia, llenando el universo. Este momento en el que el inflatón libera su energía en forma de materia se conoce como recalentamiento. Pero esta no es la única consecuencia de la inflación. Algunos físicos creen que el origen de la materia oscura puede estar también en la época inflacionaria. La materia oscura es como la materia normal, con una cierta masa, pero que no interactúa con la radiación electromagnética. No interactúa con la luz. Esto quiere decir que no la podemos ver. La detectamos por cómo giran las galaxias y representa un 25% de todo el contenido del universo. Solo un 5% es materia bariónica, atípica, protones, neutrones, electrones. Y el otro 70% es energía oscura, una sustancia que actúa como una gravedad repulsiva y provoca que el universo se expanda. Hace que las distancias entre dos objetos crezca. Y se expande aceleradamente, aunque mucho más lento que durante la inflación. Un candidato a materia oscura son los agujeros negros primordiales, justamente porque no emiten luz.
cuyas bases se habrían formado durante la inflación. Es una posibilidad para explicar la materia oscura que se ha hecho famosa en los últimos años. No es la única, pero esta tiene algunas características bastante buenas en comparación con sus alternativas de partículas. Cada cuerpo compacto, dependiendo de su masa, tiene una velocidad de escape. La velocidad que nosotros queremos tirar un cohete desde la Tierra al espacio, pues le tenemos que dar una velocidad inicial para que salga del campo gravitatorio de la Tierra. Pues imagínate que un objeto tan compacto que ni siquiera la velocidad de la luz sea suficiente para escapar de ese cuerpo. Ese precisamente es un agujero negro. Y por eso es negro, porque ni siquiera la luz puede escapar de él. Un agujero negro primordial es un agujero negro que se creó en los primeros instantes del universo. El mecanismo básicamente es el mismo, el que está muy bien establecido para formar todas las galaxias que observamos hoy en día. Tenemos un campo de inflatón, el cual tiene fluctuaciones cuánticas, y esas fluctuaciones cuánticas no desaparecen con esta expansión exponencial, simplemente porque esas fluctuaciones cuánticas se están generando continuamente desde el vacío. Siempre se asumen que son muy pequeños, pero se ha estudiado últimamente que hay algunos modelos inflacionarios que te pueden crear unas fluctuaciones cuánticas que crecen. Entonces, si estas fluctuaciones cuánticas crecen, significa que estamos creando un pozo, estamos creando pozos muy grandes que posteriormente en la evolución del universo esos pozos van a empezar a traer muchísima materia. Y al ser tan grandes estos pozos las van a traer de una forma tan bestia que van a ser capaces de crear un agujero negro. Esos son los agujeros negros primordiales que podemos predecir con inflación. Y son los que nos podrían dar una explicación a la materia oscura que evita muchos problemas que otras candidatas a la materia oscura pueden tener. Pero el universo, después de la inflación, no era como lo conocemos hoy en día. Sino que era una caliente sopa de partículas y radiación muy homogénea, que, aunque se sigue expandiendo, lo hace mucho más lentamente. La temperatura seguía siendo tan alta que el universo estaba en un estado exótico de la materia, el plasma de quarks y gluones. Un plasma, típicamente, es un gas con tanta energía que los electrones se separan de los núcleos de los átomos. En el caso del plasma de quarks y gluones, esta energía es tan alta que todo el átomo se separa en sus partículas fundamentales. Partículas que no se pueden separar en otras. Los electrones, los quarks, que son los ladrillos que forman protones y neutrones, y los gluones, el cemento que une estos ladrillos. Además de todas estas partículas, la sopa también tenía sus gemelas malvadas, la antimateria. La antimateria son partículas exactamente iguales a las de materia normales, pero con carga eléctrica opuesta. Por ejemplo, un protón con carga positiva tiene su antipartícula con carga negativa, el antiprotón. Cuando materia y antimateria se tocan, como en una buena relación de hermanos, se pelean y se aniquilan, liberando mucha energía. En principio, había la misma cantidad de materia y de antimateria. Pero entonces, ¿por qué estamos hechos de materia? Los físicos creen que, en realidad, hubo un poco más de materia, un pequeño desbalance. Y gracias a esta pequeña diferencia, sobrevivió la materia de la que estamos formados. ¿El motivo de este desbalance? Todavía no se sabe, y es un debate abierto en cosmología. A medida que el universo se seguía expandiendo, se seguía enfriando, y las partículas del plasma, progresivamente, iban viviendo por su cuenta. Por ejemplo, los neutrinos se desacoplaron un segundo después del Big Bang. Y es justamente detectar estos neutrinos que se desacoplaron uno de los objetivos actuales de la física. Otro de los grandes momentos del universo bebé ocurrió 3 minutos después del Big Bang, cuando, al bajar suficientemente la temperatura, los quarks y los gluones del plasma se apelmazaron en protones y neutrones, los ladrillos del núcleo atómico. Gracias a esto, se empezaron a cocinar los primeros núcleos atómicos del universo. Cuando acabó esta forja de núcleos, unos 20 minutos después del Big Bang, el universo estaba ahora formado por un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Los elementos más pesados que el helio no se formarían hasta el nacimiento de las estrellas, unos 100 millones de años más tarde. El universo era ahora una sopa de núcleos atómicos, electrones y radiación. Igual que hicieron los neutrinos, los fotones querían escapar, desacoplarse del plasma. Pero a cada paso que daban se encontraban un electrón que, como bolas de billar, los hacía rebotar. Esto continuó hasta que la temperatura bajó lo suficiente como para que se formaran los primeros átomos como tal. Esto ocurrió cuando el universo tenía 380.000 años. Lo que, comparado con una vida humana, sería un bebé de tan solo 3 meses.
El CMB es aquel momento en que el universo se vuelve transparente a la luz, a los fotones. Hasta ese momento que el universo no es transparente y los fotones están constantemente siendo difractados por otras partículas. Lo que representa hoy en día este fondo de radiación de microondas son aquellos fotones que en aquel momento empiezan a viajar libremente y hoy en día están llegando hasta el punto donde estamos nosotros. Como la temperatura era suficientemente baja, los electrones podían mantenerse cerca del núcleo. Ahora sí, con núcleos y electrones juntos, se formaron los primeros átomos neutros, con mismo número de protones y electrones. Y como los electrones se juntaron con los núcleos, La luz ya no tenía obstáculos, podía viajar libremente. El CMB sucede en todos los lugares del universo en el mismo instante. Simplemente nosotros ahora estamos viendo el CMB de aquellas regiones que están a la distancia exacta que los fotones han tenido tiempo de viajar a nosotros ahora mismo. En realidad hay que pensar el CMB como un momento en la historia del universo en el que los fotones empiezan a viajar libremente a través del espacio. pero el CMB es algo más que un momento importante de la historia del universo. Es, de hecho, nuestra mejor herramienta para poder estudiar al universo bebé. Precisamente es la imagen más antigua que tenemos del universo que podemos observar utilizando luz, utilizando fotones. Esto nos da mucha información de cómo era el universo en aquella época y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Antes de esto hay como una barrera, una niebla que nos impide acceder y nos impide estudiar el universo con luz. Es justamente por esto que detectar otras fuentes de información, como los neutrinos que se desacoplaron un segundo después del Big Bang, o las ondas gravitacionales que se habrían generado en las transiciones de fase cosmológicas, sería un logro brutal, viendo más allá del CMB y adentrándonos en esta niebla que esconde los secretos más preciados del inicio del universo. Llevamos no sé cuánto rato hablando de una sopa, pero nosotros no vemos un universo completamente uniforme. Como la pasta de una sopa enfriándose, el universo fue agrupándose en zonas más densas, las galaxias. Pero, ¿cómo se llegaron a formar? Aunque al terminar la inflación el espacio quedó muy plano, Tenía pequeñas irregularidades, pequeños pozos donde la materia podía caer. Estos pozos eran menos profundos que los que habrían formado los agujeros negros primordiales, pero son la semilla de las galaxias que vemos. ¿recuerdas cómo el inflatón usaba su energía para hacer expandir el espacio? Pues, aunque esta energía tenía un valor medio concreto, algunas partes tenían pequeñas fluctuaciones. Como el inflatón es un campo cuántico, su energía no está 100% definida. Sino que oscila cerca de ese valor, con pequeñas fluctuaciones hacia arriba o hacia abajo. Y como hacía crecer el espacio tan rápido, una pequeña fluctuación lo cambiaba todo. El universo, cuando lo observamos a escalas muy grandes, vemos que es homogéneo e isótropo, es decir, que es lo mismo independientemente de la región donde lo veas y en la dirección que lo veas. Sin embargo, cuando hacemos escalas un poco más pequeñas, empezamos a ver que tiene cierta estructura, que las galaxias no están distribuidas de manera uniforme. Las galaxias tienden a formar ciertos nodos, regiones donde hay muchas galaxias que están muy concentradas, y otras regiones donde son completos vacíos, prácticamente no hay ninguna galaxia. Y además estos nodos están conectados entre sí a través de una especie de filamentos, y esto en 3 dimensiones da la sensación de que sea como una especie de red neuronal. Esta estructura que observamos nos da mucha información acerca de cómo es la composición del universo y qué fuerzas lo rigen. Observando esta estructura, juntamente con otras observaciones, los científicos son capaces de obtener la composición del universo. ¿Recuerdas la materia y la energía oscura? Son estas las que juegan un papel fundamental en cómo es esta estructura filamentosa, como de red, que tiene el universo a gran escala. Este exceso de materia al que ya nos referimos como materia oscura simplemente lo necesitamos para poder explicar las estructuras que se forman, ya que la cantidad de materia que inferimos a través de estas observaciones es mucho mayor que la que podemos inferir directamente a través de nuestros telescopios. Además de eso, también hemos observado que el universo está en una expansión acelerada, y esta aceleración de la expansión no puede ser explicada con la fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad siempre es atractiva, entonces necesitamos otro extra de energía que nos genere esta expansión acelerada, a pesar de que la fuerza de atracción entre las galaxias es siempre atractiva. Entonces este exceso de energía es lo que le llamamos energía oscura. Materia oscura y energía oscura forman lo que es los pilares del modelo estándar de cosmología, lambda CDM,
y es lo que nos explica la estructura a gran escala del universo hoy en día. Otra observación, algo más sofisticada, son las oscilaciones acústicas de bariones. Estas se generaron en el universo primitivo, en un tira y afloja entre materia y radiación. La materia, a causa de la gravedad, se comprimía, pero al comprimirse lo suficiente, la radiación ejercía presión en la dirección contraria, hacia afuera. Al repetirse este proceso, se generaron ondas de presión, ondas sonoras que se propagaron a través del plasma. Y estas oscilaciones producen ondas de presión, como pueden ser ondas de sonido o ondas en el mar. Estas ondas viajan a una cierta velocidad a través del medio y esas ondas viajan hasta que el medio en sí desaparece, que es cuando el universo es transparente, que es cuando surge la luz del CMB. En ese momento el universo es transparente, este plasma ya no existe y por lo tanto, como no hay un medio, las ondas de presión ya no pueden viajar más. Esto produjo que las ondas se quedaran congeladas, de manera que había zonas con más densidad de materia. Estas sobredensidades de materia, a lo largo de los años, se forman galaxias encima de ellas, porque hay más materia, entonces son pozos de potencial donde las estrellas y las galaxias se forman. Esta distancia, que es la distancia de las oscilaciones acústicas de bariones, aunque se genere en la época del CMB, queda imprimida en el mapa de perturbaciones y por lo tanto en el mapa de las galaxias del universo más tardío. Entonces, observando estas distribuciones de galaxias, estas estructuras filamentosas, podemos determinar la distancia de esta sobredensidad, la distancia de las oscilaciones acústicas de bariones a cada época que observamos galaxias. El BAO, las oscilaciones acústicas de bariones, esencialmente lo que nos ayudan es a calibrar a qué distancia están las galaxias que observamos y por lo tanto nos ayudan a poner en un contexto cosmológico las observaciones que realizamos sobre las cantidades de materia oscura y de energía oscura a cada instante de la evolución del universo. Y es que medir distancias es fundamental para saber cómo se expande el universo. Hay diferentes maneras de inferir este ritmo de expansión, que es cómo de rápido se está expandiendo el universo hoy, y una de ellas es a través del CMB o a través de las oscilaciones acústicas de bariones. Necesitamos asumir que conocemos la física del universo temprano. Entonces, si realizamos esta asunción, nos sale que el ritmo de expansión es alrededor de 67-68 km por segundo por megaparsec. Esta es la manera de medir utilizando objetos lejanos, pero existe otra manera que utiliza los objetos cercanos. Por ejemplo, las cefeidas, unas estrellas que cambian su brillo periódicamente, o las supernovas tipo 1A, supernovas que ocurren en sistemas binarios de una estrella masiva y una enana blanca que, por cómo se producen, tienen luminosidades muy similares. De esta manera, calculamos que la expansión de Hubble hoy en día es de unos 73-74 km por segundo por megaparsec. Estas diferencias pueden parecer pequeñas, pero los errores estadísticos están alrededor de 1 km por segundo por megaparsec. Por lo tanto, estas diferencias son significativas. Y este es un problema de la cosmología que hoy en día aún no sabemos cómo resolver. Esencialmente hay dos posibles alternativas. Una es que nuestras asunciones acerca del universo temprano sean erróneas. Otra posibilidad es que esto está bien y lo que es incorrecto es la física de las supernovas. Es decir, nosotros pensamos que conocemos el brillo absoluto de las supernovas, pero quizá esto es incorrecto porque hay dos tipos de supernova que no habíamos descubierto hasta ahora. Hoy en día no sabemos cómo se va a resolver, pero esperamos que las observaciones que hoy en día se están llevando a cabo a través de programas como, por ejemplo, DESI, nos ayuden a arrojar luz acerca de este misterio. Aún podríamos hablar de cómo se formaron las primeras estrellas, o de cómo se formaron las primeras galaxias, o incluso de nuestro planeta y de cómo llegó a surgir vida. Pero lo que hemos visto, los primeros latidos de nuestro universo, es lo que determinó cómo es y cómo será. Aunque todavía nos queda mucha historia por contar, hemos podido ver los momentos más decisivos de la historia del universo. Hemos podido ver al universo en pañales.